No sé si conoce a Liborio Mateo, ¿verdad? Bueno, Liborio tenía una frase muy revolucionaria que decía que Dios hizo el mundo, todo, ¿verdad? 97% de todo. Y dejó un 3% para componer. Traje mi disco, Pánico, lo llevé a todas las emisoras, lo llevé a la emisora y nunca me lo pusieron. De hecho, lo llevaba a una emisora y iba al baño y cuando venía me lo habían tirado al zafacón. ¿Por qué? No sé, mi país. Pues cuando llegué a Nueva York me invitaron a una fiesta de dominicanos y cuando llegué el disco mío estaba sonando y todo el mundo estaba cantando mis canciones, se sabía en el disco y eso como que wow, me alentó bastante. Entonces ahí me fui a Japón y me quedé por 7 años. Saludos, oyentes y lectores del periódico Listín Diario. El día de hoy nos encontramos con un artista que ha dedicado su vida entera a crear e investigar desde la raíz y que también podemos decir que cuenta con una de las trayectorias más auténticas de la música afrodominicana. Con nosotros, José Duluc. Muchas gracias, Diana. José, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo te sientes? Buen día y agradecerte la invitación. Me siento muy bien, muy contento estos días por las actividades y todo el apoyo que está teniendo la música y veo como una evolución de todo lo que yo he hecho por más de 40 años. Tú ves, y gracias, vamos a conversar lo que tú quieras. Está bien. Empecemos por el principio. ¿Quién es José Duluc? ¿Cómo fue su infancia en Higüey y cómo este joven se da cuenta que quiere dedicarse a la música? Bueno, yo soy de Higüey, del barrio El Tamarindo. Ahí de pequeño me crié en un ambiente de música. Desde que estaba en la barriga ya yo tenía música que mi madre cantaba, doña Altagracia Duluc, Tatá. Mi tío Manuel, que era el hermano de mi madre, también tocaba guitarra y ellos tenían un dúo en Higüey, o sea que desde pequeñito. Mi otro hermano Teti, mi hermano mayor Miguel Duluc, que compuso el himno de Valladolid, allá lejos de mi tierra. O sea que desde niño estuve como en ese ambiente, lo cual era como algo tan natural. Crecí y me gustaba bailar. Y desde niño tocaba tambora, a los 8, 9 años, los aguinaldos, ahora precisamente que estamos en Navidad. Aprovechaba para salir con los muchachos del barrio, pero ya emigró a Santo Domingo en los años 70, 74, por ahí, digamos. Y llego, pero no estoy en música aquí, pero ya llevo la música aquí. Ahí evoluciona la cosa, conozco un grupo, un hijo de Frank Cruz, nuestro gran cantante, Yello, y él tocaba piano, entonces ahí como que empiezo jovencito, yo tenía 16 años y a cantar en combo, covers y eso. Eso fue todo un proceso, pero no, yo nunca veía la música como algo de lo que yo iba a vivir, sino era como un hobby, como que algo que yo llevo natural, como jugar basquetbol o qué sé yo, cualquier. Y entro a la UAS, ahí es que entonces comienza la historia. Entro a la UAS en el 76 y entonces ahí es que conozco el ballet folclórico de la UAS, me fui, cogí una prueba y ahí empezó. Me hice el primer bailarín del ballet, entonces ahí vi lo que tú dijiste ahorita, afro, la música afro-dominicana, que ya no es tan afro, es música dominicana que tiene mucha influencia por los tambores, le dicen afro, porque los tambores son africanos, pero es más que africano. Yo ya le llamaría la música dominicana, que es lo que yo le llamo ahora, que es una fusión de todo, ¿no? Pero ahí comienza la historia y me enamoré entonces ya de esa música. Entre los tambores, los estilos de tambores, vamos a llamarle, que está bien afrodominicano. Y comprendí lo vasto que era esto, lo variado, lo creativo, cosa que nunca imaginaba. Y todavía mucha gente no sabe bien qué es nuestra música tradicional, vamos a decirle. Y ahí comienzo, me gustaba cantar. Luis Minier, que era del ballet folclórico, funda el grupo Palemba junto conmigo, un grupo de compañeros del ballet. Y seguido entramos a los medios.
grabamos un disco que nos grabó Bienvenido Rodríguez, que luego nos lo engavetaron, nunca nos sacaron. Pero en esa Navidad, precisamente, en una Navidad, mira, son buenas las Navidades, ¿no? Nosotros casi pegamos un tema y viajamos mucho por el país. Prepárate tu huello que vamos a huellar. Yautía, malanga, yuca y plátano de mi plantación. Es un poco ronco, pero el disco se grabó, pero nunca salió. El grupo, ahí conocí a Luis Díaz, precisamente. Y ya como te dije antes, con mi habilidad de percusionista, Luis venía de Nueva York, ya yo lo conocía. Y que ya venía de la misma vertiente, de estudiar las raíces, de estudiar la tradición, con el grupo Convite, que tú conoces, ¿verdad? Uh-huh. Entonces duró un tiempo con Luis, ahí con percusión, wow. Me lo llevé a Luis para el barrio Invi, que es donde yo estaba, que nació el grupo Palemba, y ahí la historia sigue caminando. Yo componía, para el primer disco de Palemba, en el disco había ya dos composiciones mías. ¿Viste? Tenía habilidad para componer porque estudié en el Colegio de La Salle de Higüey y me eduqué. Mi abuela me puso en un colegio donde yo pudiera educarme, que es algo positivo, mi abuela, ¿no? Entonces estudié en el Colegio de La Salle y cuando en octavo curso vine a la ciudad, fui profesor de escuela, o sea, siempre me gustó leer mucho, me eduqué, y entré a la UAS a estudiar ingeniería química, oye la cuestión. Porque yo no pensaba que iba a dedicarme y que iba a vivir de la música, realmente. Pero los giros que da la vida, como siempre, nunca sabemos bien, el que está arriba es el que sabe. Pues ahí, con mi talento, me fui ganando protagonismo, como me gustaba componer y escribir, entonces Dios me pone a Luis Díaz, el mejor compositor, al lado. Seguí estudiando cómo componer, cómo mejorar las composiciones, cómo crear un ambiente dominicano en mi música, que es lo que siempre me ha preocupado. No sonar como un extranjero, porque yo creo que, ¿cómo te digo? Esa síntesis dominicana que tenemos es universal. O sea, que tú estás tocando música dominicana, como yo en un libro que escribió Soraya, yo hice un artículo sobre la fusión interna que tú puedes coger de nuestras mismas raíces, varios estilos, y tú puedes mezclar y ya tiene algo nuevo, ¿viste? En fin, yo seguí componiendo, aprendiendo con Luis hasta que compuse mi primer hit, que fue La Ciguapa. Uh-huh. Entonces, wow, le cogí el sabor. Dije, wow, fue un trabajo, hay que trabajar. ¿De dónde nace el concepto, la idea creativa para el tema de La Ciguapa? Bueno, La Ciguapa, tú sabes, tú sabes lo que son las ciguapas, ¿no? Uh-huh. Pero yo no quise hacer algo, es como La Ciguapa es un ser mítico, que dicen que tiene los pies para atrás y que nadie la puede agarrar y que enamora, que te lleva. Pero yo no podía, hice un tema jocoso un poco, donde La Ciguapa es la protagonista, porque yo siempre manejé el tema de La Ciguapa. Cuando yo era un niño se hablaba de eso. Vieron una ciguapa que se estaba bañando en un río. Y incluso hay historias de cazadores de ciguapa que atrapan y bueno, ahora en las redes mucho más porque lo falsean, ¿tú entiendes? Uh-huh. Pero sí, ese ser mítico, después estudiando, vi que eso viene de México, tú sabes, de la cultura nahual mexicana, con los ciguayos que vivían en el norte de la isla, que tenían pelo largo. Uh-huh. Como si fueran dreadlocks. Uh-huh. Dread, porque el dread se hace cuando tú no te peinas, uh-huh. Se hace natural. Y ahí me gustó el tema, trabajé la letra y entonces trabajé la música con aspectos de nuestro folclore, del ritmo de la zarandunga. Me fajé y hice un tema único. Trabajando con Luis Díaz, ¿cómo era la dinámica de trabajo? ¿Cómo era la construcción de música en el día a día? Bueno, sí, porque yo estuve cerca de Luis en el día a día bastante, que viviéramos vecinos. Y tocábamos en bares, por ejemplo, él y yo, con una percusión cantante. Tengo fotos, te voy a enviar algunas fotos de esas, que están en internet, pero era una dinámica única, porque nos pasábamos el día entero hablando de música o tocando, estudiando. Yo lo veía estudiando,
porque él era más avanzado que yo, él tocaba guitarra. Cuando yo lo conocí todavía no tocaba guitarra, yo tocaba un poco de trompeta, porque estudié en Higüey, y olvidé decirte eso, a los 12 años estudié trompeta en Higüey y solfeo, eso me sirvió luego para seguir estudiando y estudiar más música, aprender a leer, aprender otros instrumentos como el bajo, la guitarra, el piano un poco, y eso es lo que me sirve para componer ahora. Pero Luis, ese disco que te hablé, Registro número 1, surgió una dinámica bastante única. En el barrio Indio donde vivíamos teníamos una cueva frente al Arrecife, que cuando el mar está en diciembre precisamente, volvemos a diciembre, está muy hermoso el mar, muy sedita, así no hay ni una ola. Nos íbamos ahí y me dice Luis, vamos a componer, vamos para el disco Registro número 1, que ya son tantas piezas, y vamos a trabajar. Y entonces yo le decía, Luis, ¿dónde están los instrumentos? Y me decía, no, es sin instrumentos que vamos a ensayar. Wow, pero ¿cómo así sin instrumentos? Sí, aquí en la cabeza vamos a repasar la temática de los temas, los estilos que podríamos fusionar, que sé yo, bambulá, esto es zarandunga un poco. Aquí tenemos un merengue, que sé yo qué. Y conversando, entonces después nos íbamos al estudio. Y ahí construíamos la canción. Por ejemplo, para poner un ejemplo, porque trabajé en varias dinámicas. Por ejemplo, un cortometraje que se hizo muy bueno que se llamaba La pausa del silencio, que trabajé ahí con que produjo Jaime Piña y el productor Carlo Cristalini, italiano, para un pintor. Está ahí, ay Dios santo, eso se ha perdido. Yo no sé cómo no pasan en la televisión eso. Y fue mi primera vez con Guarioné Aquino, un gran percusionista, no sé si lo conoce, el Guario, uno de mis maestros. Y otros percusionistas más. Construimos, Dante Ferrer, un argentino, construimos esa percusión ahí. O sea, siempre había como un espacio para lo creativo. No era como tan rígido, sino que siempre había, no como tú decías ahora, que un arreglo de merengue con fulano, entonces coge el papel, ¿verdad? Uh-huh. Y lo escribe ahí, el mambo, todo. Y como tú vas al estudio, tienes que hacerlo igualito así. Nosotros no usamos tanto esa dinámica, ni yo la sigo, sino que dejo que la canción respire hasta el último momento. Porque para mí, las canciones te hablan. Esto puede parecer extraño, pero una cosa es hacer una canción como un tecnócrata, que tú vas al estudio, te dicen tanto, y como te dije, así, tú vas, fulano, vamos, 1, 2, 3, 4, de arriba abajo, listo, quedó. Bueno, un buen producto. Pero yo siempre dejo un margen a la canción para que pueda respirar, porque la canción te pide, coño, le faltó esto. Entonces después que tú la grabas y la oyes y dices, ella le faltó esto. A mí me ha pasado. Bueno, la gente no se da cuenta, ¿no? Dice, qué bonita canción, pero el hacedor, el que la hizo, uh-huh. En el caso que yo te hablo, digo, wow, si le hubiera puesto esto, entonces yo dejo respirar la canción. Okay. Por un tiempo. Esa dinámica yo la aprendí con Luis, por ejemplo, que me hablaste de eso, qué dinámica, qué tipo. Uh-huh. Y siempre resulta, porque a última hora, eso te da un espacio como que, wow, que faltaba eso, porque nunca tenemos el control total de todo, de nada. No sé si conoces a Liborio Mateo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, Liborio tenía una frase muy revolucionaria, uh-huh. Que decía que Dios hizo el mundo, todo, ¿verdad? 97% de todo. Y dejó un 3% para componer. De hecho, el liborismo tiene un ritual o una ceremonia que se llama el componte. Lusitania Martínez, en sus libros, el componte, o sea, que tú vas a componer. Es como, porque por ejemplo Dios tiene lógica eso, tiene mucha lógica. Bueno, lo creé todo ya. Entonces, ese 3% entra de lo que llaman el libre albedrío. Porque si tú como ahorita de la canción, si tú dices, Dios dice, ya lo hice todo, ya no hay espacio. Pero el Señor es tan grande que Él te hace, como decía el 97, pero tú tienes un 3 uh-huh. para completar de manera personal la parte tuya. Sí. Y otra pregunta. En los años 90, usted decide irse a vivir a Japón. A mí me interesa saber
por qué usted toma esta decisión y cómo usted lleva los ritmos dominicanos folclóricos a una cultura totalmente distinta y que puedan bailarla y conocerla. Sí. Bueno, yo fui un pionero en eso, no solamente con las dominicanas, con los latinos. Yo no decidí irme a Japón, sino que el divino me llevó. Como me decía mi abuela, yo decía, mamá, yo voy para tal sitio. Me decía, no, tú no vas, te llevan. O sea, muchas veces no tenemos la decisión. Yo nunca pensé irme a Japón. Pero vino una estudiante japonesa en los 90, 94, 93, a estudiar la música tradicional, jovencita como tú, así con 20 años. Y bueno, estaba buscando sobre pero alguien la mandó para mí, no te voy a hacer cuento largo. Yo le asesoré su tesis, estudiaba en la Universidad de Osaka, de estudios extranjeros, y decidió estudiar el español. Pues viene y nos conocimos. Ella también tocaba un poco, era muy avanzada, yo estaba solo, ella estaba sola. Y le asesoré la tesis, pasó bien, se fue, y después ya volvió, como que wow. Y ahí nos casamos. Yo no me iba para Japón, yo no quería. Grabé mi primer disco, ella me produjo mi primer disco, que se llama Pánico. No sé si lo conoce, búscalo, es una joya. Ahí graba en Nerolisa, por primera vez va a un estudio, Nerolisa Núñez, la que de un Valen yo después, que es una canción mía ahora, que yo logré el acuerdo con Quinito Méndez y ella. Y entonces nada, hice ese disco, fui a Japón en el 95, por 8 meses, no fui a quedarme. Con mi pequeño niño, Tomo, que acababa de nacer, tenía 1 año y algo. Y allá trabajé por 8 meses, 6 meses, me fue muy bien. Yo estaba preparado, daba clases de la música dominicana y me fue muy bien. Y volví para acá. Traje mi disco, Pánico. Lo llevé a todas las emisoras. Lo llevé a la emisora y nunca me lo pusieron. De hecho, lo llevaba a una emisora y iba al baño y cuando venía me lo habían tirado al zafacón. ¿Por qué? No sé, mi país. O sea, no me apoyaron. Es una cosa rara, estaba hablando de los 90. Pero Cholo Brenes, no sé si sabe quién era el gran productor Cholo Brenes, que trabajé con él y Luis también, él apoyó a Luis inmensamente. Pues yo le llevé el disco a Cholo y que me iba para Japón otra vez, un poco decepcionado, tú comprenderás, herido. Y entonces, esta anécdota yo la he hecho algunas veces. Solo se murió ya, pero gracias a Dios, hay gente que son testigos de lo que yo voy a decir. Yo voy y le llevo el disco a Cholo. Cholo, mira, me voy para Japón mañana. Y ya me habían grabado la ciguapa. Ya, chichi. Que ya todavía no había sonado, pero ya estaba grabado. Y le digo a Cholo, Cholo, me voy para Japón, que yo qué, y le doy el disco. Mira, vea el disco Pánico. Él no me hizo mucho caso. Lo vio. Cuando yo iba cruzando la puerta que me iban, fue algo mágico. Él lo ve un disco raro, lo ve como, wow, 2 culebras a un lado, una portada inusual, un rayo, una palma, un río abajo, unas raíces, la bandera dominicana. Era una composición bastante bonita, pero nueva, muy novedosa para esa época. Y él lo ve y me dice, coño, Dulú, esto se ve bien, ¿y qué es esto? Mira, me dice, tú sabes que Juan Luis me dijo a mí que el único que él le tenía miedo, no miedo, sino como para ese mercado que se estaba viendo, es a ti. Y yo dije, bueno, porque ya yo conocía a Juan Luis con la vaina del chivo, 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 la campaña de Barceló, donde el anuncio que yo canté fue el más famoso de la campaña. Tú sabes de esa campaña, ¿no? Uh-huh. Obvio, claro. Y eso me alentó un poco. Mira, el disco, no es que el disco está mal, porque tú piensas que cuando tú haces algo y te lo rechazan, dices, coño, no lo hice bien, aunque a mí me encantaba el disco. Fue toda una lucha. Cuando llegué a Nueva York, precisamente, que yo había dejado el disco en Nueva York también, y mis amigos en Nueva York de Transfer, cuando venía para acá, pues cuando llegué a Nueva York me invitaron a una fiesta de dominicanos, y cuando llegué el disco mío estaba sonando y todo el mundo estaba cantando mis canciones, El Botao, Hombre Moderno, Fe en la Esperanza, se sabía en el disco. Y eso como que, wow,
me alentó bastante. Entonces ahí me fui a Japón y me quedé por 7 años. Venía cada febrero a apoyar mi canción, que también gané premio de carnaval en el 97, con la canción que me grabé con Maridalia primero, la conoces, ¿verdad? Y después Sergio la grabó. Bueno, eso me alentó y llegué a Japón con mucho brío y empecé a trabajar desde que llegué, hice una banda, daba clases, me dediqué de lleno, con el apoyo mucho del cónsul, que lo debo decir, de Jaime Vargas, que era cónsul en ese momento dominicano. Me apoyó mucho en la unión de los dominicanos. Entonces, me gustó Japón, pude ver, me moví casi en todo el país, fundé 2 bandas en Japón. No me fui a tocar una música para comercial, por ejemplo, la salsa que estaba pegada. Pude haberme desviado y hacer salsa, merengue, comercial, sí. Pero si no lo hice aquí, ya no lo iba a hacer allá. Entonces me arriesgué y fundé una primera banda con mis estudiantes, Dominipón. Después fundé otra banda, Gacaribe, que grabé un sencillo, vinimos de gira, incluso aquí en el 2000. Están ahí los tracks y los videos. Tocamos en Nueva York. Di muchas conferencias. En Japón tuve una actividad muy fuerte. Hasta que cuando salí de allá en el 2001, en el 2002, en el 2001 dirigí una gran banda que se llamó Wild Merengue Masters, con parte de mis músicos de Gacaribe y Luis Díaz. Hay unos videos de eso, te voy a mandar algo. Luis Díaz, Crispín Fernández, el maestro, Manuel Acosta, que ya falleció, pianista. Tenemos un disco hecho ahí, inédito también. Luego del 2001 yo vengo otra vez para Santo Domingo, llego en el 2002. Y ahí, porque mientras estuve allá en Japón, tuve la oportunidad de estudiar con cuidado todos los cassettes que yo había grabado del folclore, porque yo, además de tocar y eso, me mantuve todo el tiempo yendo a las comunidades con un cassette, emulando a mi maestro José Castillo, que es del ballet folclórico, que íbamos a los sitios, se grababa, entonces después tú analizas el material, musicalmente hablando, o la oralidad, lo que sea, y era como algo que yo hacía cotidianamente en Japón, por todo el tiempo que tenía, porque no trabajaba en fábrica, y no estaba en la casa casi siempre. Me dio esa oportunidad de profundizar en los sonidos del folclore y estudiando música también, estudié piano un poco allá también, porque mis hijos iban a tomar clases de piano, y con un tren 2 horas, y dije, esperaron a la clase, padre, dije, no, yo voy a coger la clase también, con mis hijos, tú ves. Y entonces fue muy productivo y influyó en lo que yo soy hoy mucho ese viaje a Japón, porque me cambió el cassette en cuanto a la disciplina, la responsabilidad, el enfoque que tú tienes que tener para lograr algo, una idea que tú tengas, que son ideas novedosas. Tienes que tener todos esos aspectos. Y nada, vine para acá y ya grabé otro disco, el disco que se llama ¿Quién le creo?, de bachata, también no sé si lo conoce. Y después me fui a Nueva York, de ahí después que vine para acá, me fui a Nueva York y duré 2 años y algo. Dime, ¿qué me iba a decir algo? Su último lanzamiento este año fue el de Palo Nuevo. Sí. ¿Cuál es el concepto detrás de Palo Nuevo? Bueno, Palo Nuevo es, después de yo haber estudiado el folclore, ese disco que te dije de Luis, que tiene tambores con guitarra eléctrica y bajo, pues yo he tenido varias bandas, Los Guerreros del Fuego, pero este concepto, que lo comencé con Gacaribe, con armonías, con círculos armónicos originales, porque casi siempre la gente hace la música y copia los círculos armónicos de otro, porque la música está hecha de esa forma, como son patrones. Pero estudiando el folclore mucho en Japón, descubrí otros aspectos que yo no había estudiado bien. No solamente el tambor o las melodías, sino las armonías y los círculos armónicos. Tú no eres músico quizás, o no sé, que a lo mejor tú sabes de lo que es un círculo armónico, cómo se construye. El círculo armónico son los acordes que va dando el piano o lo que sea, o el bajo. ¿Sí? Y entonces en la pandemia, después que yo vengo de Nueva York, duré un tiempo
esa otra parte. Hice una banda en Nueva York también, toqué en varios lugares. Salí de Nueva York otra vez para acá. Y en la pandemia, entonces yo doy clases siempre. Empiezo a dar clases, las horas. Yo tenía algún repertorio ahí ya hecho para ese formato. Los estudiantes les encantaba. Miguel Otero, que es baterista de rock y eso, muy bueno. La compañera mía, toda la hora que le toca un poco de maraca, era como y es una escuela para los nuevos. Pero lo hicimos de una forma tan seria que después yo lo invité a tocar con Paul Auster en una actividad de la Feria del Libro y lo hicimos bien. Y entonces ahí decidimos fundar el grupo Palo Nuevo, con ese concepto de palo nuevo, como que estamos siguiendo los palos. No es fusión lo que estamos haciendo. Okay. Porque hay un concepto de que es la fusión. No. Estamos haciendo palos eléctricos. O poniéndole ropa al palo. Pero sin coger por los moños una armonía o un círculo armónico extraño, como hacen muchos de los que hacen fusión. Le ponen una melodía, le cambian el tono y dicen que están haciendo fusión afrodominicana. Yo lo he hecho porque yo he iniciado muchísimo de lo que están haciendo eso, incluyendo Xiomara Fortuna, Roldán, todo lo que estaban haciendo, Eddie Sánchez, todo eso está después de mí. Luis, pensamos eso, pero es bonito que eso sea entendido. Pero yo me fui más serio, entonces ahí nace el Palo Nuevo, con otro concepto, del palo como lo central. Porque a ti te preguntan, por ejemplo, música es muy confuso. No, yo hago congo, o esto es zarandunga, o esto es quijongo, o esto es pripri. La gente no tiene la capacidad para diferenciarlo. Ni para diferenciarlo, ni nada. Entonces yo digo, yo hago palo. Palo con tinte de gagá, o palo con tinte de zarandunga, o palo con tinte de salve, porque todo es una sola cosa, con muchos matices que tiene. Entonces yo tomo el nombre de palo porque es el centro, es el ritmo nacional. Todos los folcloristas dicen que el palo, antes que el merengue viene del palo. Entonces también la palabra palo me da la opción de que la gente lo tenga aquí, como decir salsa. La salsa tiene guaguancó, tiene bomba plena, rumba, pero es salsa. Imagínate que tú vas a vender un producto y dices, no, esto es guaguancó, o esto que no es posible. Entonces eso, como el merengue, hay muchos merengues. Ok. Y otra cosa, hace unos días, sí, usted junto con otros artistas tocaron en Santiago los merengues del terror. ¿Qué tipo de sentimientos despertó en usted? ¿Cómo fue la experiencia de poder tocar todos estos temas nuevamente? Sí, en primer lugar vamos a corregir porque fue lo mismo que dije cuando iba a hacer concierto allá. No fueron los merengues del terror. Eso lo promocionó el banco. Okay. Los merengues del terror, porque hubo propuestas de presupuestos y cosas que ellos no lo pudieron cubrir, pero yo dije, no es los merengues porque el merengue necesita una orquesta. Saxofón, trompeta, que ya yo lo hice el año pasado, cuando homenajeamos a Luis allá en La Velere, con el caminante del grupo Maché Maché, que armamos la banda de merengue. Esto había nada más un par de merengues, claro, pero no lo tocamos con palo nuevo, como el Guardia del Arsenal, que son emblemáticos, Liborio, que son temas de la tradición, El Corazón del Pueblo con la orquesta. Después los otros yo lo toqué con la guitarra, Yo Quiero Andar, Moreno Graciano, Barrio Caliente, y después las piezas de Palo Nuevo, porque precisamente lo que quería hacer ese concierto era, y haciendo las anécdotas, porque yo conviví de cerquita con Luis, entonces, Palo Nuevo, no verlo como una continuidad, Palo Nuevo de Luis, no nada de eso, que fue lo que yo dije, sino ver el hilo conductor, cómo es que se va formando. Como yo dije, si Luis no estudia a los campesinos, de la manera como lo hizo, no iba a ser lo que es Luis Díaz hoy, con toda su capacidad y su rock y su capacidad musical. Es el folclore dominicano quien lo enamora, y a mí también. Entonces, no es imitar a Luis, como yo dije. Eso que Luis lo que hizo fue imitar a los campesinos, y yo también, no imitarlos, sino absorberlos. Y entonces también
hacer un collage con la capacidad musical que uno tiene universal, porque uno conoce, no somos músicos analfabetos, sino que uno conoce el rock, conoce un poco del jazz, el reggae. Imagínate tú, yo conozco de los Wailers, toda esa historia de Puerto Rico, Ismael Rivera, de Cuba, imagínate, de Haití. O sea que es como una caribeñización del caribeño dentro del estilo dominicano, porque nosotros fuimos primero. Entonces el evento fue muy emotivo, le llegó por las anécdotas, se abarrotó el sitio y hubo una complicidad entre el público porque Luis es adorado por sus fans. Y por mí también, yo soy fan número 1, ¿viste? Entonces creo, fue increíble, como te dije, muy mágico. De verdad, hubo algunos problemas del sonido por la acústica del lugar y yo estaba un poco asustado, lo confieso. En el soundcheck yo estaba, dije, bueno señor, tú eres que sabe esto. Y sí, cuando la gente llegó y todo eso quedó fuera de decisión. Se dio excelente el concierto, muy bueno. Qué bueno. Y ya como para terminar, ¿hay algún proyecto musical, algún sueño dentro de su carrera que todavía tenga pendiente por cumplir? Algo que el público pueda esperar de José Duluc. Oh, sí, mucho, mucho. Porque también yo estuve haciendo colaboraciones. Este año ha sido muy bueno. Por ejemplo, yo no sé si tú conoces el Palo Bombón, con Kota Sakaguchi, con Paul Austerlitz, colaborando. Mi sueño máximo, diría yo ahora, es seguir componiendo, grabando, porque si tenemos un disco ya en el estudio, para lo nuevo, un disco de estudio, porque los discos nuestros primeros fueron en vivo, lo cual es una hazaña, porque los discos en vivo requieren muchas cosas para que el público pueda disfrutarlo. Pero mi sueño es llevar de gira al grupo, llevar el palo a los escenarios, a escenarios importantes. Y nos estamos preparando para eso, ¿viste? Y presentarlo aquí en el país también, primero como un entrenamiento en las comunidades. Creo que con el Ministerio de Cultura podemos lograr un poco eso en el país si el ministro y los viceministros que están ahí, que están enfocados un poco, estoy viendo, Josué Gómez y Pastor de Moya y Robertico, que en estos días fuimos a Yamasá, a un evento que se llama la Mesa de las Tradiciones. Es bueno que yo hable de esto, porque eso combina. Y veo una intención, pero sí eso, viajar, llevar esta música original, porque no se parece a nada, ¿no? Y entonces el público le gusta mucho. Yo sé por qué, porque hemos trabajado. Cuando te hablé de ahorita de las tonalidades que cambiamos, por ejemplo, tú tienes un sol bemol, los tonos que nosotros usamos son de curación, de sanación. La música folclórica tiene así, el tono te sana. Por eso explica que esta gente, 300 años tocando una música y 5 pasando de que trabajo, entre comillas, ¿no? Pero sin embargo se mantiene robusto, la gente se mantiene fuerte. Y es urgente porque si no se nos bajó de todo con la supuesta modernidad, cosa que yo no estoy de acuerdo. Pues yo estoy hablando con un muchacho en el colmado ahí de música urbana, pero no han leído ni un libro, tú sabes. Y le digo, oye, esta música, que yo soy moderno. Digo, oye, este pobrecito, que él es moderno. Tú no tienes idea de lo que es la modernidad. Porque tú me dices, si tumbamos los árboles y construir casa, no va a subsistir. Entonces la música mía tiene esa connotación, porque le llamamos palo, ecologista, de restauración. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, entonces llevar ese mensaje al mundo, eso es lo que yo quisiera que el Señor me permitiera. Bueno, hemos concluido por el día de hoy, José. Muchísimas gracias por acompañarme y responder mis preguntas. Mucho éxito te deseo. Está haciendo la pasantía y tal, entonces, gracias a ti. Muchas gracias. Y gracias al público que